pero la reforma de ley o la propuesta de reformar la ley de impuestos sobre la renta tiene, yo le voy a mencionar 4 o 5 pilares. Primero, deja exento del pago de la renta a más o menos 262,000 personas. Todos aquellos que ganen abajo de $503 ya no van a ni declarar renta ni mucho menos pagarla. Luego, según el gobierno, la propuesta del Ejecutivo, el siguiente rango, que ellos le llaman el tramo 2, deja básicamente igual la renta. Hay un tramo 3 y 4 que sí aumentan su renta y son ya los salarios de entre 2 y 6,000 dólares, y por supuesto los arriba de 6,000, 7,000 dólares, que sí se les incrementa el pago del impuesto sobre la renta. Y aquí me estoy refiriendo, Mauricio, a los asalariados. En el tema de empresas, estamos hablando de 3 cambios. Uno, pasar del 25 al 30% del impuesto sobre la renta. En el tema del pago a cuenta, pasar del 1.5 al 2. Y luego también la posibilidad de, si no quiere pagar el 30% de impuestos sobre la renta, pagar el 1% mínimo de la venta bruta. Ahí están, bueno, y la otra, se me estaba quedando, que es esta de pagar un 10% cuando las empresas reparten dividendos a sus accionistas, se les retenga un 10% adicional de impuestos sobre la renta. ¿Cómo ven? Bueno, en primer lugar, el impuesto sobre la renta para las personas, creo yo que hay 2 temas con los que yo no estaría de acuerdo. En primer lugar, creo que la gravedad de la situación fiscal del país no da para que a nadie se le quiten impuestos. Y ahí hay como 2 temas también, y uno es, el primero es que la ciudadanía tiene que estar acostumbrada a pagar impuestos. Todos, independiente del nivel de ingresos, hay que pagar impuestos. Es decir, cuando se le quita a los asalariados el impuesto, yo creo que no es un buen mensaje. ¿Ya? Nuevamente se recarga en el IVA y en los impuestos indirectos la recaudación, es decir, hay un subsidio cruzado ahí a alguien que no necesariamente lo necesita, o que no lo necesita totalmente, pero más que todo es un tema de conciencia. Pero el otro tema que creo yo que está mal es que al sacar el resultado neto del cambio del impuesto sobre la renta a las personas, el gobierno, en vez de aumentar la cantidad de ingresos que recibe, pierde 12 millones de dólares. Y la situación fiscal no da para que el país no reciba 12 millones de dólares. Y todavía lo veo más grave, porque ahora hay algunos partidos que están insistiendo en que se les elimine el aumento de impuestos a los sectores de clase media. Es decir, este no es momento para más populismo. Yo creo que el país necesita realmente, como digo yo, sinceridad, y plantearle a la gente que no es momento para más populismo, sino que es momento para que todos nos apretemos el cinturón. En materia de impuestos a las personas, yo creo que el tema del 1% de las ventas no está bien diseñado. Ese impuesto mínimo creo yo que no está totalmente bien diseñado. Creo que si se trata de evitar la evasión fiscal, hay que ponerle impuesto a las transferencias. Si se trata de que las empresas multinacionales no estén cargando los costos para no reflejar utilidades, hay que poner que cada vez que una empresa nacional manda recursos al exterior, tenga que pagar impuesto a la transferencia, como se hace en el resto de Centroamérica. Incluso ese es el tipo de impuesto que tienen los dividendos en el resto de Centroamérica. Es decir, cuando los dividendos se remiten a las casas matrices, es hasta entonces que se les cobra un porcentaje de impuestos. Entonces, yo siento que el impuesto ese del 1% no está bien diseñado, y que el de los dividendos da lugar a que se castigue incluso a los pequeños accionistas, que no debería ser ese el sentido, ¿verdad? Sino que creo que yo me inclinaría más por impuesto a las transferencias. Entonces, ese es El tema del pago a cuenta, ¿tiene algún comentario que ofrecer? ¿No? El pago a cuenta yo creo que es... Del cual se han quejado incluso aquí en el programa, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que la queja es válida. Eso va a castigar el capital de trabajo de las empresas, pero los salvadoreños tenemos que caer en la cuenta de que el margen de maniobra fiscal que tiene el país es muy reducido. Hemos llegado a un punto en el que definitivamente ya no hay espacio, ya no hay margen de maniobra. O sea, el país requiere de una reforma fiscal en una forma lo más consensada posible. Yo creo que ese es uno de los mensajes que a mí me interesaría dejar, es la necesidad de una reforma fiscal consensada lo más rápido posible, porque ya no hay margen. Ahora, ¿qué nos puede ocurrir si no atendemos esa necesidad inminente que tenemos en materia fiscal? En primer lugar, decir, se va a romper el acuerdo con el Fondo Monetario,
Y algunos han dicho, bueno, eso no tiene ninguna trascendencia. Yo creo que el acuerdo con el Fondo Monetario, en el caso de El Salvador, sirve para tres cosas. En primer lugar, el fondo no nos está dando ningún recurso, no nos está dando dinero por tener un acuerdo con ellos, sino que nos está dando una disponibilidad de una línea de crédito para que en caso de que haya un problema serio de liquidez, ya sea en el sistema bancario o en el gobierno, podamos recurrir a esa línea de liquidez. Es decir, nos está dando lo que se llama un préstamo contingente. Pero además de eso, es decir, el Banco Mundial y el BID requieren que haya un acuerdo con el Fondo Monetario para seguir desembolsándonos los préstamos. Es decir, si se rompe el acuerdo con el fondo, tendríamos que probablemente el Banco Mundial y el BID no nos seguirían dando asistencia económica. Y en tercer lugar, es decir, yo veo muy difícil que el país pueda ir a los mercados a colocar deuda sin tener un acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, ¿qué puede ocurrir si no tenemos recursos? Si uno ve el déficit, el presupuesto para el año 2012, se da cuenta de que el país necesita hacer más ajuste fiscal, pero necesita financiamiento. Y ya el país está acumulando demasiada deuda de corto plazo, es decir, los letes ya están arriba de 600 millones, la deuda flotante del gobierno probablemente ande arriba de unos 150 millones, y entonces el próximo año el país va con mucha deuda de corto plazo, y si no tenemos estos recursos, vamos a ver un gobierno que va a empezar a retrasar el pago de sus proveedores. O sea que lo que me está usted describiendo es un panorama en el que de plano el gobierno algo tiene que hacer. Algo tenemos que hacer todos, creo yo. Es decir, y que no nos extrañemos de que va a haber necesidad de pensar en más impuestos, pero sobre todo en necesidad de recortar gastos.